Jesús los bendice. Primeramente, antes de que me peguen, no es cierto. Antes de cualquier otra cosa, le mando saludos a mi esposa. La amo mucho. Y le pido perdón si no he contestado muchos de sus comentarios en YouTube. Luego no me da tiempo. Y quería que lo supieran también ustedes. Y pedírselo, pues con testigos, ¿no? A ver si me perdona más rápido. No, no es cierto. Ella es muy buena. Mi vida te ama mucho y aprecio mucho tus comentarios. Mucho tus comentarios y pena si no los contesto. Los trataré de contestar más a menudo, más frecuentemente. Yo hoy quiero hablarles de algo que Dios me ha hablado en esta semana mucho, ¿no? Que es la identidad. Creo que ya había hecho un video sobre algo parecido, pero mm, quiero hoy como aumentar un poquito a ese video. Yo vengo de una familia. Mi apellido paterno es Díaz de León. Y para los que no conocen y no han oído mi primer video en donde digo mi, ¿cómo se llama? Mi historia de vida, mi testimonio, ¿no? De lo que hizo Jesús en mi vida. Mi apellido Díaz de León es famoso en Aguascalientes. Había o hay una calle llamada como mi apellido Díaz de León porque mi abuelo paterno era dueño de medio Aguascalientes, ¿no? Ya lo perdió por Tarú, pero bueno, esa es otra historia. Pero eh, nuestra historia familiar, digámoslo así, de Díaz de León, por ejemplo, tiene, digamos, como tres cosas muy importantes que decir. Una es que casi todos, gracias a Dios yo no, murieron de diabetes. Y le digo, gracias a Dios yo no, porque Dios me curó de la diabetes. Y si yo no tenía, pero si es que hubiera tenido, nunca más, porque Dios me sanó de ello y de todo esa maldición generacional que venía de esa familia. Lo segundo es que siempre había gemelos en las generaciones, ya sea un hermano u otro tenía gemelo. Ujú. Y tres, no eran muy longevos, siempre morían muy jóvenes, excepto mi papá y excepto yo, porque si Dios quiere yo voy a vivirle muchos años a mi esposa y ella a mí, y vamos a ser muy felices. Dicen muchos envejeciendo juntos, pero nosotros rejuveneciendo en el Señor. Entonces, son tres cosas que digamos es mi identidad paterna. Ajá. Es algo que viene de generación en generación arrastrándose. Que si tú no rompes esa cadena, pues sigue. Yo ya la rompí, ¿sabes? Eh, Mis hermanas creo que fueron las primeras en romperla porque fueron las primeras en convertirse a Cristo. No sé, pero yo ya rompí sobre mí esas maldiciones. Entonces, yo ya no, digamos, yo no pertenezco a ese linaje, a esa identidad de Díaz de León, porque jamás voy a tener diabetes, porque Dios es mi sanador, Dios me cuida, porque yo no voy a morir longevo. Lo único que sí es que voy a tener gemelos, sí, y también lo creo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Pero lo importante es eso. Tú, hermana que me estás viendo, tienes una historia familiar atrás de ti. Y eso hace una identidad para ti. A mí me hace parte de los días de León. Y hay personas que yo conozco en YouTube que tienen ese apellido, Díaz de León, como yo, paterno. No es Díaz y de León no te apellido, sino Díaz de León es el apellido paterno. Y mi apellido materno es Cruz. Entonces, ese también me da una identidad. Mi familia materna tuvo muchos problemas, ha tenido muchos problemas sanguíneos, depresión. Sanguíneos me refiero ¿cómo se llama? Ataques cardíacos, o sea, problemas cardíacos, problemas en el corazón.
varices, por ejemplo, han muerto de eso, de ataques cardíacos. Han sido longevos, los Cruz han sido longevos y han sido muchos, porque toda mi familia por parte de mi madre han sido bastantes. Nosotros fuimos 4 hijos de mis padres, pero mi mamá tuvo creo que 12 hermanos, o sea, es una familia grande. En cambio, los Díaz de León son pequeños. Mi papá tuvo 3 hermanos, 2 hermanos, perdón, y él era el tercero. Y su abuelo tuvo también 3, o sea, eran familias pequeñas, digámoslo así. Entonces, todo eso hace una identidad para mí, porque son mi linaje tanto paterno y materno, y es una identidad. Yo soy un Díaz de León y un Jun Cruz, pero yo ya rompí esas maldiciones. Yo ya no cargo esas maldiciones que cargaban mis familias, mi linaje, digámoslo así. Y eso se los comento por dos grandes cosas. Hoy estábamos con el hermano Francis hablando sobre los hijos y los padres y la educación, y voy a procurar ponerles el link del YouTube del día de hoy con el hermano Francis de Diciendo Dios, para que ustedes también lo puedan ver. Pero yo les comento esto por dos grandes razones. Una, esa es mi identidad en este mundo mexicano, de la familia Díaz de León, de la familia Cruz, el cuarto hijo de mis padres, gemelo, el más pequeño de los gemelos, digámoslo así, casado, 42 años, esperando hijos. Es que mi esposa está embarazada, pero pronto lo va a estar. Eh, Hijo de Dios, creyente. Eso hace una identidad para mí. Eso es lo que hace, a grosso modo, ¿no? Mi identidad en este mundo. Mexicano, porque nací en México. Pero yo les quiero hablar de la identidad que ahora tengo. Esa es mi identidad, digamos, aquí, en esta tierra, en este mundo, en mi cuerpo, la identidad de mi cuerpo, digámoslo así. Pero la identidad de mi espíritu es que yo soy hijo de Dios, que mi Señor es Jesucristo, que Él me vino a salvar, a santificar, a justificar, que como les decía, santificar es apartado, y no me acuerdo exactamente en dónde lo leí, también en el Deuteronomio dice: Israel, que eres mi pueblo santo, apartado para Dios, porque eso es santidad, apartarse del mundo, apartarse para Dios. Y la justificación que vino a hacer Jesús es limpiarte del pecado, hacerte justo delante de los ojos de Dios, quitarte las manchas del pecado que has cometido. Entonces, Él me justificó, Él me sanó, Él me santificó, Él me glorificó, juntamente con Él estoy glorificado y sentado en lugares celestiales. Todo eso hace una identidad conmigo, hace mi identidad espiritual. Mi padre y mi madre hacen mi identidad, ese linaje que hace mi identidad en la tierra, de mi cuerpo. Pero mi Padre que está en el cielo, Jesucristo Yeshua HaMashiach, es el que me da mi identidad espiritual. Y es muy importante esas dos identidades, porque una te hace ser testigo, esta identidad en la tierra te hace ser testigo de lo maravilloso que es Dios, de la gracia que te dio Dios a ti, porque te perdonó, te limpió, te santificó, te hizo muchas cosas que tú que te vayas cargando, como les dije, yo ya no cargo eso. Pero la otra identidad, que es la celestial, la espiritual, te hace recordar lo que eres para Dios, que eres su hijo. Y en Mateo 7 dice: si usted es gente pecadora, sabe dar buenas dádivas a sus hijos, mucho más el Padre que está en el cielo les va a dar mejores cosas a sus hijos cuando las piden. Porque ese es, digamos, es el carácter de Dios. No es que Dios te vaya a dar
como lo dije antes, no es que te vaya a dar cuando tú quieras, como tú quieras y en el modo que tú quieras, no. Pero Dios sabe dar cosas buenas y cosas mucho mejores que las que te dio tu padre. Hoy estábamos hablando con el hermano Francis de que ellos educaron a sus hijos muy bien y la palabra dice educa, sí creo que dice educa sabiamente desde pequeño a tu hijo para que de grande no se pierda del camino del Señor, del buen camino me parece que dice, que es Proverbios. Entonces, simple y llanamente, yo les quiero decir, mi padre no era creyente en Jesús, era católico, creyente en la Virgen María, y así murió. Yo no puedo remediar eso, pero tampoco les puedo decir, ya, pues se vaya al infierno, tampoco lo puedo decir porque yo no soy el que lo va a juzgar, va a ser Jesús, y Él es el que va a dar el veredicto. Lo que sí sé es que no hay purgatorio, eso sí, o sea, mi papá puede ir al infierno o al cielo, es las únicas dos opciones que hay, pero Dios es el que lo va a juzgar, Dios sabe su corazón y sabe lo que Él hizo y no hizo, entonces solamente Él lo puede juzgar, yo no. Y yo no puedo remediar nada de lo que él hizo o dejó de hacer en la tierra, porque él ya murió. Su espíritu ya regresó con él y su alma está esperando el juicio eterno, como lo dice la palabra. Entonces, él me enseñó, no siendo creyente en Jesús, me enseñó muy buenas cosas. Me enseñó a ser prudente, me enseñó a quitarme el enojo, me enseñó a, a ser paciente, a que el ejercicio es importante, a una buena alimentación, en la cual pues casi nunca le hice caso hasta que conocí a mi mujer, ¿no? Que ella fue la que me ayudó a llevar una dieta más o menos equilibrada, ¿no? Una buena dieta y el Señor nos ha ayudado también con sabiduría para seguir adelante. Me enseñó a hacer negocios, a cómo invertir. Me enseñó a cuidar el dinero, pero pues jamás aprendí yo creo que esa lección, ¿no? Llegué tarde, como dicen, a esa lección, lastimablemente, ¿no? Y, y me enseñó también muchas otras cosas que atesoro en mi corazón, no siendo creyente. Y aquí es donde en mi vida se cumple lo que les acabo de decir en Mateo. Mi padre, que no era creyente, que era pecador, porque es un pecador, fue un pecador, me enseñó cosas buenas, me dio cosas buenas. ¿Qué tanto Dios me va a dar mejores que las que me dio mi padre terrenal? Pero eso hace todo lo que me enseñó mi padre, toda la experiencia que tuve, todas las vivencias que tuve yo solo y con mi esposa, hacen lo que soy hoy. Pero la identidad te la da lo que te dije, en este plano físico, en este cuerpo, te la da lo que te dije, tu familia, tu apellido, dónde naciste, todo. Pero tu identidad espiritual te la da Dios. Y esa es la que tenemos que tener más presente que nuestra identidad en la tierra. Nuestra identidad en espiritual o celestial es la que tenemos que tener presente, hermanos. Porque yo sí te lo puedo decir. Mi papá cuando murió, les aseguro que dejó de ser mexicano y dejó de recibir, dejó de esto y dejó de todo. Porque ahí se olvidan de ti. Mueres y se acabó tu vida. Como dice, y suena muy feo, pero dice, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia. Y tu identidad se acabó ahí. Para el mundo, y por lo menos para el país de México, se extinguió Alberto, mi padre. Ahí se acabó. De ahí ya no hay más información de él y ni les importa seguir la información. Entonces, nuestra identidad va a permanecer, nuestra identidad celestial o espiritual va a permanecer para siempre. Porque Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el final del mundo. Pero esa es nuestra identidad celestial, nuestra identidad espiritual. Hijos de Dios, coherederos. Perdón, coherederos de Dios. Esa es nuestra identidad. De ahí venimos. Es como les decía, yo no puedo apellidarme Cristo porque yo no soy el Cristo.
pero sí soy hijo de Dios. Sí soy fuerte y valiente, un varón de Dios. Sí soy alguien que le teme al Señor, que tiene temor de Dios. Y sí soy alguien que se está santificando y que, y que Dios justificó. Eso es lo que hace mi identidad. Salvo, justo, santo, hijo de Dios. Esa es mi identidad, es la identidad de todos nosotros. Hijo, hija de Dios, que te estás santificando, pero ya estás justificado. Y ahora, como se lo dije en el anterior video, es hora de, ya escuchamos, ahora hay que hacerlo. Hay que empezar a hacer las cosas. Entonces, es muy importante saber de dónde vienes, cuál es tu linaje paterno y materno, sí, porque de ahí te puedes ver qué maldiciones hay en esos linajes y romperlas, para tu vida, para tu matrimonio y para tus hijos. Pero también tienes que saber de dónde vienes espiritualmente, del Padre, de Dios, de Jesús, de Yeshua, para que no venga nadie más y te diga y te engañe y te pierda. Por eso tenemos que tener clara la identidad espiritual, nuestra identidad en Cristo. No por eso somos el Cristo, somos familia de Dios, mas no somos una familia de Cristo, somos familia en Cristo, cuerpo, un cuerpo en Cristo, no con, no somos Cristo, ni no, en Él. Sin Él nada podemos hacer. Si nosotros nos separamos de la vid, no podemos vivir. Por eso es en Cristo, en Cristo tenemos abundancia, tenemos prosperidad, tenemos sanidad, perdón, nos cubre nuestras necesidades, pero también podemos hacer cosas buenas para el prójimo. En Cristo. Cuando Jesús, Yeshua HaMashiach, está en nosotros y nosotros en Él. No estamos siendo Él, ni estamos aparentando siendo Él, no. Estamos en Cristo y reflejamos esa naturaleza, ese linaje, esa identidad en nuestra vida propia. Bueno, este no se hizo tan largo, pero bueno, no quiero que se haga más largo. Jesús los bendice, hermanos.